Queridos contadores, les doy la más cordial bienvenida a esta clase Ruta para rectificar rentas observadas. ¿Qué aprenderemos hoy en esta charla? Las razones más comunes de las observaciones, la verdad es que son muchas, pero vamos a tomar las más comunes o vamos a analizar en sí el proceso completo y nos vamos a enfocar en una que es muy importante. La ruta para rectificar, cómo hacer el proceso completo para poder llegar desde una renta observada hasta una renta totalmente aceptada por el servicio. ¿Cuáles son los errores más comunes que debes evitar? Vamos a realizar el caso práctico, cómo rectificar la observación F139 que tiene que ver con los retiros y los créditos. Cómo determinar los retiros con crédito y sin crédito, que esto para mí, la verdad es que fue un tremendo dolor de cabeza. Y por último, te invito a que vayas anotando tus preguntas, porque al final, te quedes hasta el final, vamos a estar respondiendo las preguntas que tú tienes en este día. Bueno, ¿cuáles son las razones más comunes de las observaciones del formulario 22? Cuando hablamos en términos concretos tributariamente, debemos hablar del formulario 22. Cuando le hablamos a nuestros clientes, hablamos de renta, porque son términos que ellos conocen, pero nosotros tributariamente debemos hablar del formulario 22. Lo primero, los ingresos mal declarados, es decir, la contabilidad nace desde el formulario 29 y ahí se declaran los ingresos. Si tenemos algún problema en que no hemos declarado correctamente los ingresos, vamos a tener inconvenientes al final del proceso renta y del formulario 22. Las remuneraciones y honorarios mal declarados. Esto también tiene sus cruces de información, por lo tanto, deben ser correctamente contabilizados y después declarados en la base imponible y formulario 22. Los créditos que tienen asociados los socios. Esto es fundamental, llevarlo claramente a través de las rentas empresariales y el SAC. Los costos mal declarados. Aquí muchas veces sucede que no nos coincide toda la información del servicio con lo que tenemos en nuestro balance, pero debemos tener claro que el servicio no maneja toda la información y lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Los arriendos que no son declarados y la documentación que corresponde a los arriendos, un contrato arriendo legalizado ante notario, un arriendo de palabra no lo acepta como gasto el Servicio de Impuestos Internos. Y también los topes para permanecer en algún beneficio, digamos, los topes de los beneficios tributarios que tiene cada régimen tributario, valga la redundancia. Cada régimen tributario tiene requisitos y todos los años debemos estar atentos a esos requisitos para que no tengamos inconveniente en la declaración de renta y en el formulario 22. Analizamos las razones más comunes, ahora vamos a ver la ruta para rectificar en forma completa las declaraciones de renta, tanto las declaraciones juradas como el formulario 22. Tenemos como punto número 1, identificar al cliente. Yo no puedo tomar un cliente y llegar y revisar inmediatamente sus declaraciones juradas ni su formulario 22, porque yo debo identificar qué tipo de cliente es. El número 2 es revisar el mensaje que el servicio nos entrega, el código y el motivo de la observación. Recuerden que estamos hablando de rentas formularios 22 que han sido observados. Número 3 es analizar la declaración jurada, analizar la declaración jurada versus el respaldo contable que nosotros hemos realizado al momento de preparar la documentación para el formulario 22. Número 4, determinar el motivo de la observación, es decir, si es por régimen tributario, si es alguna declaración jurada, por sueldos, por honorarios o la causa que sea que ha generado esta observación. La verdad es que, como les decía, son muchas. Confirmar también el formulario 29 que coincida con nuestra contabilidad. Y por último, el número 6, preparar la documentación en forma correcta para rectificar en la página del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, partimos con la primera parte, identificación de nuestro cliente. Debemos saber si es una persona natural que declara solamente global complementario
o un empresario individual que tiene primera categoría. Por lo tanto, es fundamental saber también si es una persona jurídica. Estamos hablando, en este caso, de las empresas. Saber si son contribuyentes de primera categoría o segunda categoría. Sabemos que en norma general todas las personas jurídicas son primera categoría, salvo las, eh, las empresas que son sociedades de profesionales que pueden tributar en primera o en segunda categoría. Por lo tanto, identificar cuál es la categoría de nuestro cliente. También, ¿cuál es el régimen tributario? Sabemos que todas las empresas de primera categoría o todos los contribuyentes de primera categoría deben tener un régimen tributario y está establecido en la página de inicio del Servicio de Impuestos Internos. Y si ustedes hacen un inicio de actividades, tienen 2 meses para estipular el régimen tributario más adecuado para tu cliente. Y también cuáles son las declaraciones juradas que rigen o que aplican a ese régimen tributario. Si tenemos el régimen tributario 14 de 8, tiene una declaración jurada. Si tenemos el 14 de 3, tiene otra declaración jurada. Por lo tanto, tenemos que identificar y aprender a conocer nuestro cliente. También debemos ver cuántos socios tiene, ¿cierto? Las actividades que desarrolla, cuándo se hizo el inicio de actividades, si tiene procesos rentas hacia atrás, formularios 22, declaraciones juradas, porque debemos revisar también los antecedentes hacia atrás, porque puede que tengamos información incorrecta y perjudique la declaración de renta nuestra, que puede estar correcta, pero ha sido observada por una situación anterior. Recordemos que el proceso renta, primero el servicio recibe las declaraciones juradas en el mes de marzo y después en abril recibe el formulario 22, dejando constancia también de que hay declaraciones juradas que se presentan ahora en junio. Así que atención con eso. Posteriormente, el sistema revisa y cruza la información de la declaración jurada con el formulario 22. Estos cruces los hace después que ya hemos presentado el formulario 22 para ver que esté todo y calce todo. Miren, ha sucedido en algunas oportunidades que las declaraciones de renta, el formulario 22 está incorrecto, pero está aceptado por el servicio, y es porque no se presentó la declaración jurada. En ese caso, el sistema no tiene cómo hacer el cruce. Entonces, el cliente dice, ok, está aceptada, y el contador le dio un enter al formulario 22, no presentó la declaración jurada y aparece aceptada. Eso no significa que esté correcta, por lo tanto, tal como les decía anteriormente, deben revisar cuando el cliente hizo inicio de actividades y revisar sus antecedentes hacia atrás. Ahora, toda esta información debe coincidir también con los agentes retenedores. Sabemos que a través de las declaraciones juradas de sueldos, de honorarios, de retiros, de distribución de dividendos, de los bancos, es decir, todos son agentes retenedores que informan al servicio y se lleva esta información a la página de cada contribuyente. Entonces debemos tener claro que toda esta información debe ser informada en el formulario 22. Hemos analizado la identificación del cliente. Ahora vamos al número 2, revisar el mensaje del Servicio de Impuestos Internos, ya que tiene un código y un motivo de observación. Revisamos nuestra declaración de renta, proceso renta, declarar renta, revisar cómo ha sido el resultado. Nos sentimos de verdad muy felices cuando logramos verificar de que un formulario 22 está aceptado. Creo que ese es nuestro mayor premio. Pero también nos encontramos con este grave problema de declaraciones o declaraciones juradas o formulario 22 observados. Por lo tanto, debemos revisar la página del servicio, analizar cuál es la observación. Tiene un código, una descripción y una posible solución. Ustedes buscan en internet, ponen código de observación SII y les van a aparecer todos los códigos. Ahí lo ubican, lo pinchan y va a tener el código, la descripción y la posible solución. Hay algunas observaciones, obviamente, que son más comunes. Yo acá estoy informando solamente las más comunes, ¿ok? Que puede ser por la 1879, que tiene que ver por honorarios, la 1887 por sueldos, reliquidación de rentas,
por renta bruta, por PPM, por formulario 29 con inconsistencias, por declaración de ingresos. También tenemos por la DJ 1943 que aplica renta presunta, otras definitivamente la renta presunta está mal declarada, la DJ 1948 que tiene que ver con los retiros y créditos de los socios, los gastos educacionales, también puede que tengamos alguna citación pendiente desde el Servicio de Impuestos Internos. Hay una también bien importante que tiene que ver con el origen de los fondos, de las inversiones que tienen tanto las empresas como los empresarios individuales o las personas. Cuando hay pérdidas tributarias y también aparecen estas observaciones de personas fallecidas. Entre paréntesis, para que ustedes lo sepan, una persona fallecida sigue siendo contribuyente del servicio por 3 años y mantiene las mismas obligaciones que cualquier contribuyente. Continuamos con el número 3, analizar la declaración jurada versus el respaldo contable. Cuando nosotros realizamos en el mes de abril, primero en marzo, nuestra declaración jurada, debemos tener el respaldo en nuestro computador del trabajo que se hizo o cómo llegamos a esos resultados para presentar la declaración jurada, y lo mismo debemos hacer con el formulario 22. Esta información debemos mantenerla guardada. Esto debemos hacerlo en archivos Excel, donde dejamos nuestras anotaciones, nuestros apuntes y cómo determinamos estos resultados. El balance, la base imponible, el capital propio tributario simplificado, el RAI, rentas empresariales y SAC. Esta charla está enfocada al 14 de 3 y 14 de 8. Ya hablar del 14A, ya eso requiere mucho más tiempo, pero estamos hablando de los dos regímenes tributarios más usados, digamos, por nuestros contribuyentes. Y les comentaba que el tener este archivo, el original, nos permitirá corroborar en dónde está el error. Después copiamos estos archivos y los corregimos con los datos correctos que ya hemos podido analizar. Ahora, estos mismos archivos deben ser pasados a PDF y guardarlos para una petición administrativa o una posible fiscalización. Nosotros como contadores, es nuestra responsabilidad no solamente darle un enter a un formulario 22, debemos ser contadores responsables y tener toda la documentación que el servicio exige ante una petición administrativa o fiscalización. Suele suceder que llega alguna citación y el cliente nos exige que respondamos prontamente al servicio y empezamos recién a trabajar, a tener el balance, la base imponible, el capital propio, cuando esto debe quedar realizado al momento de hacer la DJ original en marzo y el formulario 22 en abril. El número 4, determinar el motivo de la observación, ya sea por régimen tributario, por sueldos, honorarios, etc. Tenemos que analizar en detalle el error. O sea, sí o sí aquí hay un error. Puede que lo haya cometido yo, porque yo hice la declaración de renta, todo el proceso renta, formulario 22 lo hice yo, puede ser un error mío, como también muchas veces sucede que nos llegan clientes con estos dolores, con declaraciones observadas, con formularios 22 observados, y debemos tener la capacidad de poder solucionarles el problema. Por lo tanto, analizar, porque sí o sí hay un error. Al haber una declaración observada, hay un error. Verificar con la información original, tal como se los comentaba anteriormente, y a qué corresponde, es decir, es un honorario, es un sueldo, es un retiro, es un crédito, es un PPM. Son todos términos que nosotros manejamos tributariamente hablando, pero debemos saber identificarlos en un balance, debemos saber identificarlos en una base imponible y debemos saber también identificarlos en un formulario 22. Por lo tanto, los factores son observación por régimen tributario, es decir, puede que si tengo un 14 de 8, tengo en forma errónea la DJ 1947. Si tengo un 14 de 3, está mal emitida la DJ 1948. Puede que tenga problemas con los sueldos, con la DJ 1887, o problemas con honorario en la DJ 1879.
Pero también existen otras observaciones. Como les decía anteriormente, son muchas, entonces tenemos que tener claridad al momento de revisar la declaración de nuestro cliente para saber y saber detectar cuál es el problema en específico. Vamos al número 5, confirmar formulario 29 que coincida con nuestra contabilidad y además revisar el asistente con nuestra base imponible. Miren, el formulario 29 deben estar todos aceptados. Si hay alguno que esté observado, tenemos que solucionarlo porque esto nos puede traer dificultad al momento de generar nuestra contabilidad. El formulario 29 es la base de nuestra contabilidad. ¿Por qué? Porque nos informa los ingresos y las compras, que es lo más importante de la empresa, es decir, es lo que genera el movimiento mensual. Y esta información no depende de nosotros, depende de lo que nuestros clientes vayan haciendo en el día a día. Por lo tanto, el formulario 29 debe estar aceptado. Pero debo hacer un comentario importante. Hay muchas observaciones del formulario 29 que el sistema nos está observando hacia atrás. De repente tenemos todo aceptado y nos aparecen 5 o 6 formularios que están observados y dice, por situación con proveedores irregulares. Entonces, ¿qué pasa acá? Sucede que nuestro cliente ha hecho compras, ha pagado su factura y aprovecha el IVA o recupera el crédito fiscal en su formulario 29, pero el proveedor no ha pagado el IVA al Servicio de Impuestos Internos. Entonces el sistema está observando el formulario de quien utiliza ese crédito, es decir, entre comillas, castigando a quien recibe esa factura. Entonces, en ese caso, debemos identificar cuáles son los proveedores que están con esa situación, hablar con ellos para que lo solucionen, pero para solucionarlo en el Servicio de Impuestos Internos deben enviar una petición administrativa con la factura y con la transferencia bancaria en la cual demuestra que se pagó esa factura. Por lo tanto, recomendación para sus clientes, pagar todas las facturas con transferencias, ninguna en efectivo. Y si por alguna razón pagan alguna en efectivo, dejen la firma, el nombre, el RUT y la firma de la persona que recibió el dinero en efectivo y archiven esa factura. Porque si ese IVA a posterior no es pagado, eso les va a permitir justificar en el servicio de que ustedes sí hicieron esa compra en forma efectiva. Por lo tanto, coincidimos, tomamos el formulario 29, que es la primera información que nos entrega las compras y las ventas. Verificar la base imponible que coincida con el asistente en relación a la información que dispone el servicio. Miren, hay muchas personas o muchos colegas que toman el asistente y le dan un enter. ¿Por qué? Porque el asistente, se los voy a explicar más adelante, qué información nos entrega. Pero nosotros debemos tener nuestra base imponible determinada en nuestros archivos iniciales y compararlo con el balance y con el asistente, cosa de que las tres informaciones coincidan. En la base imponible no siempre va a aparecer toda la información porque no tienen los intereses bancarios, no tienen los gastos, no tienen las rendiciones, pero se los voy a complementar un poquito más adelante. Por lo tanto, existe en este caso que estamos hablando de las pymes, el asistente de la DJ 1948, del régimen tributario 14 de 3 y el asistente del 14 de 8, que es la 1947. Entre paréntesis, el régimen tributario 14A no tiene asistente. Ahora, ¿cómo revisamos el paso a paso del asistente? Les voy acá a indicar cómo llego al asistente en caso de que ustedes no lo hayan utilizado. Entramos obviamente a la página del servicio con root y clave del contribuyente, nos vamos a servicios online, declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas AT 2025, que es el año que estamos revisando. El asistente ustedes lo pueden revisar hasta 3 años hacia atrás, es decir, AT 2025, AT 2024, AT 2023. El AT 2022 ya no aparece. Después, seleccionamos cuál es la DJ que queremos rectificar o revisar. En este caso estamos revisando DJ 1947 o DJ 1948 y ponemos rectificar.
pero no vamos a rectificar. Reitero, vamos solamente a revisar. Asistente ProPyme 14 de 3 o ProPyme transparente 14 de 8. Ahí ustedes tienen que seleccionar qué es lo que vamos a revisar. Año tributario a declarar 2025. Después marcar nueva información, dice información guardada o nueva información. Si ustedes ponen información guardada, van a revisar lo que ya declararon. Lo que necesitamos en este caso es revisar nueva información. Después dice asistente para empresas, poner ir al asistente. Posteriormente aparecen todos los ingresos, ustedes le ponen continuar. Después aparecen todos los egresos, ponen continuar. Después dice retiro del ejercicio y dice ingresar un valor de acción en caso de ser una SPA. Si es una SPA, no les va a permitir ingresar si ustedes no ponen una cantidad de acciones. Entonces, a los socios le ponen una acción y ahí les va a poder permitir avanzar. Después dice deducción del artículo 14E. Ahí ustedes le ponen que no, ¿ok? Porque les insisto, estamos revisando al asistente. Y finalmente les va a entregar una base imponible determinada, ¿ok? Ahora, ¿qué muestra esta base imponible del asistente? Nos muestra los ingresos del año 2024 que han sido declarados en el formulario 29, las compras con factura del año 2024 también declaradas en el formulario 29, la adquisición de activos fijos que hemos declarado también durante el año 2024 a través del formulario 29. Los sueldos pagados según la información enviada a la ADT. Ustedes saben que tenemos la obligación de enviar el libro electrónico a la ADT lo envía al Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Impuesto Interno en el mes de marzo emite automáticamente la DJ 1887 y nosotros debemos compararla con nuestra contabilidad. Si hay inconsistencia o si hay diferencias, vamos a tener problemas. Esta base imponible del asistente también nos muestra los honorarios pagados y el servicio toma la información de las boletas de honorario recibidas o de las boletas emitidas por prestación de servicios de terceros. Y por último, también nos muestra las pérdidas tributarias que vienen del año anterior. Entonces, el servicio elabora una base imponible y esta base imponible muchas veces o muchos colegas le dan un enter y la envían. Pero yo como contadora responsable debo hacer mi balance. En mi balance voy a tener los intereses bancarios que no están acá en el asistente, posiblemente tengo arriendos que tampoco están en el asistente, puedo también tener gastos por rendiciones de caja, que yo las contabilicé por viajes que ha realizado el dueño de la empresa o el representante legal. Es decir, todos esos gastos quizás menores no los tiene tampoco el asistente. Entonces, mi obligación es tomar esta información y debe ser corroborada, es decir, yo tomo la información del asistente y la comparo también con mi balance, ya con el balance general y la base imponible declarada en el formulario 22, porque recordemos que cuando hicimos el formulario 22 dejamos el respaldo de todos estos recuadros. En definitiva, esta base imponible del asistente nosotros la podemos modificar, es decir, podemos incorporar todo lo que tenemos en nuestro balance que no está acá y que quede alineada, es decir, la misma información. Ahora, si ustedes no quieren enviar la información por el asistente, no hay problema, no es obligación. Yo lo estoy tomando solamente para corroborar la información que yo tengo en mi balance. Entonces, yo puedo enviar la DJ 1948 con los retiros, los créditos, ¿cierto? Y después lleno los recuadros del formulario 22 de acuerdo al régimen tributario. Ahora, si yo envío la base imponible a través del asistente, estos recuadros se me van a llenar en forma inmediata y automática en el formulario 22. Pero en la medida después que avancen en el asistente, les va a aparecer el capital propio, el RAI, las rentas empresariales, y esa información también, por favor, es fundamental de que ustedes la dejen registrada en sus archivos en Excel inicialmente guardados cuando se hizo el formulario 22. Entonces, ya hemos revisado el formulario 29 y vamos a ver cómo preparamos la documentación para poder rectificar.
Preparamos esta documentación en forma correcta para rectificar en la página del servicio. Habiendo revisado ya, dijimos que teníamos nuestros archivos iniciales, los copiamos, corregimos los errores y preparamos nuestros archivos de las declaraciones juradas y formulario 22 original. Nuestro balance general, nuestra base imponible, nuestro capital propio tributario simplificado. Cuando hablamos del 14 de 8 son solamente estos 3 puntos: balance, base imponible y capital propio tributario simplificado. Pero cuando hablamos de un 14 de 3, hay que agregar, además de estos 3, el RAI, las rentas empresariales y el SAC. Todo esto deben tenerlos corregidos, guardarlos en hojas timbradas y foliadas por el Servicio de Impuestos Internos y pasarlos a PDF. Esta es la información que ustedes van a tener listas para que puedan entregar a un fiscalizador o a través de una petición administrativa. ¿Cómo rectificamos en el servicio? Existen 3 formas. La primera es vía online, la segunda vía petición administrativa y la tercera en forma presencial. Cuando rectificamos vía online en el servicio, primero tenemos que, obviamente, corregir nuestra declaración jurada. Cuando tenemos una DJ observada, no podemos ir directamente a corregir el formulario 22. Partimos corrigiendo la DJ, ¿ya? Porque esa es la información oficial. Posterior a eso, esperamos unos 5 días hábiles aprox para que el servicio haga el cruce. Pero como hemos corregido nuestra declaración jurada, lo más probable que el formulario 22 aparezca observado, porque no va a coincidir la información nueva que yo estoy corrigiendo. Posteriormente, ya cuando han pasado 5 días y el servicio ha validado mi declaración jurada, procedo a rectificar el formulario 22 para que cuadre toda esta información. Aquí se pueden dar varias situaciones. Si resulta aceptada, perfecto. Hay observaciones que el servicio las acepta de manera más sencilla y más simple, pero si resulta observada, hay que volver a confirmar que hayamos hecho bien la rectificatoria en nuestros archivos, porque puede que el código de la descripción no hayamos sabido corregirlo. Por lo tanto, hay que volver a confirmar. Y si consideramos que está correcto y que el servicio o el sistema no me lo aceptó, procedemos a enviar una petición administrativa. ¿Cómo rectificamos vía petición administrativa? Primero, la documentación que debes tener disponible para el servicio, ya la hemos comentado. Balance, base imponible, capital propio, RAI, rentas empresariales, SAC. Atención, en hojas timbradas y foliadas por el Servicio de Impuestos Internos en PDF y firmado por el contador y el representante legal. En muchas oportunidades me ha sucedido que no cuento con la firma del representante legal, envío la información firmada por mí como contadora, foliada, timbrada, pero muchas veces el fiscalizador no la acepta. En algunos casos sí me la han aceptado, pero la mayor cantidad de veces que me ha sucedido no me aceptan si no va firmada por el representante legal. La declaración jurada correspondiente en PDF a T2025. Si ustedes quieren imprimir la DJ, no se los va a permitir el sistema, aparece todo como borroso, información cruzada una sobre otra. Entonces ustedes tienen que llenar la DJ correspondiente en Excel con toda la información que incorporaron en la DJ enviada al servicio y traspasarla a PDF. El certificado de la DJ enviada al Servicio de Impuestos Internos. La verdad es que el fiscalizador la puede ver, pero lo piden como normativa enviarla. La idea es entregar la mayor cantidad de información lista al fiscalizador, porque muchas veces el fiscalizador dice, falta esto, y tira todo para atrás y hay que partir de nuevo. También debemos enviar el formulario compacto que ya hemos presentado originalmente al servicio y por último el borrador del formulario 22 corregido. Es decir, aparte de que yo ya he hecho toda la información en la página, debo llenar en forma manual el borrador. Obviamente en el computador o también manual no hay problema, pero enviar el formulario corregido para que el fiscalizador lo revise y lo ingrese. Si rectifico por vía petición administrativa, ingreso a la página del servicio, ingresar petición administrativa,
Materia rectificatoria formulario 22. Descripción de la solicitud, y aquí les explico de que deben dar una información breve de la observación del formulario 22. También debe ser una solicitud clara de lo que necesitamos corregir, es decir, necesito corregir el formulario 22, recuadro número tanto, es decir, o sucedió esto. Y adjuntar toda la documentación mencionada anteriormente. Ahora, cuando tengo un historial del cliente de situaciones que ya han ocurrido antes y debo ponerme en la situación del fiscalizador, no va a entender lo que yo le estoy explicando, lo hago a través de un Word. Es decir, hago como una cartita, estimado fiscalizador, paso a explicarle lo siguiente. Y ahí explico todo lo que sucedió, porque pueden venir situaciones del año anterior, como puede que hayamos tenido dificultad para rectificar, entonces a través de un Word traspasado a PDF, ustedes le explican al fiscalizador, como se dice, con peras y manzanas, todo lo que ha sucedido con este formulario 22 o esta declaración jurada. Es decir, entregarle una información completa de lo que está, digamos, observado o qué es lo que ha sucedido. Ahora, si hacemos una rectificatoria en forma presencial y va directamente el contribuyente o el representante legal, debe llevar su cédula de identidad vigente y el RUT de la empresa y toda la documentación que hemos mencionado anteriormente. Si va el contador o va un mandatario, esta persona debe llevar también su cédula de identidad propia vigente, un poder notarial autorizado por el contribuyente para representar a la empresa y más la cédula de identidad legalizada del representante legal. Y obviamente la documentación de respaldo que ya hemos comentado. Si tenemos el caso de que esta rectificatoria afecta a los socios, estando ya aceptada la declaración jurada, aceptado el formulario 22, debemos analizar si estas rectificatorias afectan la declaración renta del socio o de los socios. Por lo tanto, si esta rectificatoria afecta, debemos preparar la información también para rectificar la renta del socio. Partimos haciéndolo vía online, si no lo logramos, vía petición administrativa y si no, en forma presencial. Entonces debemos modificar el formulario 22 del socio, tal como les digo, bajo estas tres alternativas. Y miren, si lo hacen vía presencial al momento de llevar la renta de la empresa, inmediatamente lleven el formulario 22 en borrador de la rectificatoria del socio. Es decir, el fiscalizador revisa la empresa, acepta la DJ, acepta el formulario 22 e inmediatamente les puede aceptar el formulario 22 del socio. Pero también deben llevar un poder notarial del socio. El fiscalizador no les va a aceptar rectificar o revisar la declaración del formulario 22 del socio si no llevan un poder notarial. Ahora, en tercer punto, ya hemos visto las razones más comunes de las observaciones, la ruta para rectificar. Ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes que debemos evitar o que se generan al momento de rectificar. No contar con la documentación de respaldo. Lo más importante es contar con toda la documentación que acredita la rectificación de las observaciones. Miren, de todos los contribuyentes o clientes nuevos que nosotros recibimos, tenemos más de un 90% que no traen el balance, que no traen la información de respaldo. Este es un tremendo dolor que tienen los contribuyentes, porque trabajan, obviamente, disponen su confianza en un contador, en un profesional, y la relación muchas veces se daña por diferentes razones, y el contador no entrega el balance ni la documentación de respaldo. Entonces, cuando nosotros recibimos un cliente nuevo, primero, obviamente, después de haberlo analizado, estudiado, hacer un informe tributario, tiene su documentación de respaldo, tiene su documentación timbrada, tiene sus balances anteriores. Miren, con suerte uno que otro nos entrega un balance y muchas veces no está acorde a la información del servicio. Y eso obviamente deteriora
nuestra profesión, nos deteriora a nosotros, porque obviamente que cuando recibimos un cliente ya viene obviamente dañado porque hay colegas que no le han cumplido. Así es que les invito a que siempre tengan la documentación de respaldo a disposición de sus clientes. Cuando nosotros rectificamos vía online una rectificatoria que genera una devolución de impuestos mayor a la solicitada, no se los va a aceptar, no se puede. Es decir, si yo tengo que solicitar una devolución, solicité una devolución de 1.000.000 y ahora mi resultado es 1.200.000, el servicio no se los va a permitir. Tienen que hacerlo vía petición administrativa o en forma presencial. Tampoco podrán rectificar vía online si la rectificatoria genera un pago menor al realizado inicialmente. Es decir, pagué 1.000.000 de pesos, pero ahora que rectifiqué, el pago real era 800.000 pesos. El sistema no se los va a aceptar. También en este caso deben rectificar vía petición administrativa, enviando toda la documentación de respaldo, y aunque tenga un beneficio mayor el cliente, no hay problema. El servicio acepta cuando tiene que devolver algún dinero, pero tienen que tener la documentación de respaldo y hacerlo vía online o en forma presencial. Continuamos ahora, ya hemos visto las razones más comunes de las observaciones, la ruta completa para rectificar y los errores más comunes. Vamos a ver un caso práctico de cómo rectificar la observación F139. Esta observación, la verdad es que me ha traído o me trajo muchos problemas en su momento. Resulta de que dice, contribuyente utiliza créditos que se encuentran observados en la DJ 1948. Esta observación habitualmente se genera porque no sabemos determinar los retiros con créditos y sin créditos. La declaración jurada 1948 anual sobre retiros, remesas o dividendos distribuidos debe ser correctamente informada. De lo contrario, vamos a tener este problema. Entonces, cuando se utilizan créditos y se traspasan desde el formulario a la J1948, recuerden de que esta información se va directamente a la renta de los socios para que sea declarado en su global complementario. Primero, debemos revisar que la DJ original esté presentada correctamente en el servicio. Ya analizamos que las declaraciones juradas tenemos los respaldos y debe ser correctamente presentada. Los créditos de impuestos de primera categoría deben estar pagados. Por ejemplo, si tenemos ahora, al 30 de abril, hubieron muchas empresas que postergaron el pago, es decir, accedieron al beneficio de pago diferido y ese crédito no ha sido pagado. Entonces, si yo hago un retiro y estoy utilizando ese crédito, mi formulario 22 va a estar observado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando este impuesto haya sido pagado para que el socio utilice ese crédito. Por lo tanto, deben ser créditos de impuesto de primera categoría pagados efectivamente en el Servicio de Impuestos Internos. Los formularios 22 anteriores, junto con las declaraciones juradas, deben estar aceptados y correctos ante el Servicio de Impuestos Internos. Miren, las rentas empresariales que traspasan el RAI, es decir, los valores afectos a impuestos final, correspondiente a los socios, deben estar correctamente determinados, pero suelo encontrar lo siguiente, que los SAC no se traspasan. Miren, si ustedes hacen las rentas empresariales, el servicio toma la información y ustedes complementan solamente algunos datos para que queden las rentas empresariales correctas. Pero la página del servicio o el formulario 22 no incorpora el SAC, es decir, los saldos afectos a créditos. No los considera en forma automática, entonces ustedes tienen que preocuparse de revisar el SAC anterior, considerarlo en forma manual en el formulario 22, sumar lo que corresponde a este año, restar lo que corresponde por los retiros y determinarlo. ¿Qué sucede? Si a mí me ha sucedido en muchas oportunidades, tomo las rentas empresariales anteriores, supongamos que tiene una renta empresarial que puede retirar el socio, afecta retiro de 10 millones, y crédito SAC no tiene nada, y es porque el contador obviamente no los ingresó en forma manual. Y si el SAC no aparece en el formulario 22, no se puede recuperar. Y ahí estamos dañando
tributariamente a nuestro cliente. Y efectivamente también porque estaría teniendo créditos que fueron pagados y no recuperados. Y la declaración jurada debe tener claramente los retiros con créditos y sin créditos. Miren, el error que yo cometí en una oportunidad, tenía un total de rentas empresariales y el socio se retiró en forma completa. Entonces lo retiré y llevé el mismo crédito como retiro. De fondo estaba correcto, pero de forma no, porque yo lo llevé todo con crédito y no me coincidía, digamos, el porcentaje de crédito con ese retiro fue observado. Me costó mucho poder solucionarlo porque yo decía, sí, está correcto, no podía entender cuál era el problema. Entonces, analizando, revisando, hasta que me percaté y dije, ok, ya estaba en el plazo, ya habían pasado 3 años, por lo tanto ya me quedaba poco tiempo, el servicio más aún me emite una resolución en que me niega la devolución del socio de más de 2,5 millones de pesos. Entonces, tenía estas observaciones o estas resoluciones, el servicio las emite hasta el 30, en diciembre, no 31 de diciembre, pero durante el mes de diciembre. Pero miren, aquí hay un tips importante. Ustedes deben tener claro que en el artículo 200 del Código Tributario dice lo siguiente. Dice que tienen 3 años de plazo para rectificar una declaración de renta. Si nosotros consideramos el AT 2022, ¿ya cuándo venció? El 30 de abril del 2022, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vence ese documento? Vence el 30, son 3 años, AT 2023, AT 2024, AT 2025. Vence el 30 de abril del AT 2025. Pero el servicio en diciembre del 2024 empezó a dar las resoluciones de que están rechazadas porque no se rectificó, y a mí me sucedió eso años atrás. Entonces, el servicio me emitió la resolución, el cliente me llama, el servicio rechazó estos 2,5 millones, no puede ser, qué sé yo, y apliqué buscando información, revisando, buscando por todos lados, y presenté una RAF, una reposición administrativa de fiscalización. Informé que yo me había equivocado en la DJ 1948, que los valores estaban correctos, no era un error de fondo, era solamente de forma, que yo no había determinado el retiro con crédito y sin crédito, era solamente separar eso. Y lo hice, lo envié a través de esta RAF y afortunadamente el fiscalizador me la aceptó y el cliente recibió esos más de 2,5 millones de pesos que si yo no lo hubiese corregido, lo habría tenido que pagar yo. Entonces, miren qué importante. Si aplica alguna de estas situaciones, hay que analizarlas y corregirlas dentro de nuestra posibilidad. Pero también existe que no hayamos determinado en forma correcta los retiros con crédito, sin crédito, como a mí me sucedió. Y aquí les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero, debemos determinar el factor de actualización con una forma de cálculo. Recordemos de que los 4 años anteriores al 2025, el impuesto de primera categoría fue un 10%, ¿ya? Y el 10% tiene un factor de actualización. Este año, el AT 2025, el impuesto de primera categoría fue el 12,5%, por lo tanto, el factor que aplica a los créditos es totalmente distinto. Ahora, ¿cómo lo determinamos? Aquí tenemos el impuesto de primera categoría, el porcentaje de impuesto de primera categoría, menos 100 me da un resultado. Ahora, el impuesto de primera categoría, el factor dividido por este resultado, me da un factor. Y este factor debo dejarlo con 6 dígitos. Hagamos el ejemplo con el 10% que aplica a los 4 años hacia atrás, por si ustedes lo necesitan. Tenemos 10%, que es el factor de impuesto de primera categoría, menos 100 me da 90. Después, el factor del 10% de impuesto de primera categoría dividido por 90 me da 0, 11, 11, 11, 11, pero yo debo dejarlo en 6 dígitos. Entonces me da 0, 11, 11, 11. En el caso del 12,5% tenemos el factor que es 12,5%, el porcentaje de impuesto de primera categoría menos 100, me da 87,5. Ahora,
el porcentaje de impuesto de primera categoría aplicado este año, 12.5, dividido por 87.5, me da 0, 14, 28, 57, 143. Pero debo dejarlo en 6 dígitos, por lo tanto es 0, 14, 28, 57. Entonces, si ustedes tienen que aplicar esto también al 14A, hacen el mismo cálculo con el 27%. Ahora, teniendo el factor calculado, vamos a ver cómo procede la determinación del crédito a disposición del socio, tanto del año anterior como lo que tenemos considerado en el año 2025. Tenemos, este año la tasa es 12,5%, el factor dijimos que es 0, 14, 28, 57, ¿ok? Tanto el factor de cálculo como el cálculo del crédito disponible. Tenemos 0, 14, 28, 57. Primero analizamos las rentas empresariales del año anterior. Tenemos que en este ejemplo el saldo anterior de rentas empresariales era 15.693.251 y tenía un SAC que venía en el ATE 2024 de 1.852.410. Ahora sumamos la base imponible del año 2025, que fueron 22.500.000 pesos, y tiene un 12,5 de impuesto pagado, efectivamente pagado, al 30 de abril de 2.812.500. Sumamos estos totales, nos da de rentas empresariales 38.193.251 y un SAC disponible de 4.664.910. Si yo tomo los 38 millones que tengo de rentas empresariales y le aplico el factor 0,14, 28, 57, me da, es multiplicado, me da un valor mayor al crédito que yo tengo disponible. ¿Me entiende? Por lo tanto, no puedo dejar los 38 millones con este factor porque me está dando un crédito mayor. Entonces ahora vamos a determinar cuánto es lo que yo puedo dejar con crédito y sin crédito. Ahora, consideramos que el crédito disponible eran los 4.664.910, lo tengo considerado acá. Aquí lo divido por el factor 0, 14, 28, 57 y este resultado me da el valor con crédito. Es decir, los 4.664.910 corresponden a 32.654.403 con crédito. Aquí lo separé. Con crédito, 32.654.403, ahora lo multiplico por este factor y me da el SAC que yo tengo disponible en mis cálculos, 4.664.910. ¿Cuánto me queda sin crédito de estos 38.193.000? Es sin crédito 5.538.848. Entonces, cuando yo termino los cálculos de la empresa, debo ahora determinar los retiros de los socios. Entonces, en este caso, yo digo, ok, el socio tiene 38.193.251, pero de esos son 5 millones sin crédito. Y podemos utilizar el total del crédito de 4.664.000. Ahora, teniendo estos antecedentes, ahora voy a ver cuánto va a retirar el socio. En este caso, retira 35 millones. ¿Cómo lo llevo a la DJ? Yo voy a especificar. Con crédito tenemos 32.654.403 aplicado por el factor 0,142857, nos da 4.664.910. Entonces nos estamos llevando todo el crédito y una parte sin crédito de 2.345.597. ¿Qué va a quedar en nuestras rentas empresariales para el año siguiente? La diferencia de sin crédito de 5.538.000 menos 2.345.000, es decir, va a quedar un saldo de rentas empresariales para retiro el próximo año sin crédito. Y el SAC va a decir cero, porque tenía 4.664.910 disponibles y los retiré dentro de los 35 millones. ¿Cómo lleno la declaración jurada? La declaración jurada la voy a llenar con retiros con crédito y sin crédito. Aquí está donde yo cometí el error. En este ejemplo yo puse los 35 con crédito y puse los 4.664.910
como ejemplo, no eran estos por supuesto, pero les estoy poniendo el contexto. Entonces, aquí es donde hay que hacer la separación. De estos 35 millones, en la DJ 1948, voy a poner con crédito 32.654.403 y sin crédito 2.345.595. Y voy a poner el crédito disponible de 4.664.910. En este caso estamos hablando de pymes de un 14 de 3, por lo tanto es sin restitución con derecho a devolución. Entre paréntesis, ¿cuándo es con restitución? Cuando hablamos de un 14A. En el 14A, el socio debe devolver al servicio en su propia declaración de renta un 35% del crédito de impuesto de primera categoría. ¿Ok? Ahora, me han llegado preguntas. ¿En la declaración jurada va el incremento? No va el incremento. ¿Cómo aplica el incremento? En la declaración jurada global complementario del socio van a ir los 35 millones y se va a agregar el mismo valor del crédito como incremento. Entonces, el retiro declarado del socio va a ser 35 millones más 4.664.910. De todas maneras, el formulario 22 lo toma en forma automática. ¿Pero por qué se los explico? Porque si ustedes tienen que hacer una rectificatoria en su computadora, en un formulario vía Excel, es importante que lo sepan. El sistema lo acepta en forma automática, pero si ustedes lo hacen en forma manual, deben considerar, hay una parte, un código donde aparece el incremento, y el incremento siempre va a ser el mismo valor del crédito, ¿ok? Ahora, si hablamos de estos 35 millones, si la empresa tiene 3 socios, aquí yo puse el ejemplo, un socio 1 con 50%, socio 2 25% y socio 3 25%. Entonces, estos valores los tenemos que parcializar de acuerdo a estos porcentajes, con crédito, sin crédito y el crédito final para cada uno de ellos. Al enviar la declaración jurada con estos antecedentes, que ya tenemos todo el respaldo y todo el cálculo, vamos a ver de que en su global complementario cada uno de los socios va a recibir esta información tanto para declarar esta base imponible como para recuperar el crédito que ha sido pagado por la empresa. Ahora, una recomendación importante. Antes de determinar de enviar la declaración jurada de donde informamos los retiros, por favor, revisen los antecedentes de este socio, porque este socio aquí le llevamos 35 millones, más 4 millones, estamos hablando de casi 40 millones. Pero si esta persona tiene otros ingresos, tiene participación en otras sociedades, tiene sueldos, tiene honorarios, obviamente de que este valor en su global complementario puede ser muy alto. Entonces, importante que ustedes analicen bien y hacer un borrador estimativo del global complementario del socio, porque nos podemos encontrar de que está tributando por 100 millones y a la larga estamos castigando un poco a este cliente haciendo un global complementario demasiado alto. Mientras dependa de nosotros, corresponde que hagamos este análisis. Entonces, antes de determinar los retiros de los socios y antes de enviar la DJ 1948, debemos revisar y analizar el formulario 22 de los socios, verificar cuánto declaró el año anterior y si tiene participación en otras sociedades, sueldos, honorarios, etcétera. Entonces, aquí terminamos este ejemplo. Espero que les sirva. A mí me costó mucho en realidad aprenderlo, pero espero que les sea de mucha utilidad. Entonces, terminamos con el caso práctico. Vamos a hacer unas preguntas. Espero que me vayan enviando las preguntitas porque al final les voy a estar respondiendo la mayor cantidad de las preguntas que pueda. Así que tomen nota para que me las hagan llegar por el chat. Entonces, contador, ahora tengo yo preguntas para ti antes de llegar al final. ¿Te quedó más claro cómo actuar frente a una observación del formulario 22 después de ver la ruta paso a paso?
El caso práctico del formulario del F-139 te ayudó a visualizar cómo aplicar lo aprendido con tus propios clientes. Yo creo que en la medida que vamos avanzando, tú puedes ir visualizando tus clientes. ¿Cómo cambiaría tu trabajo si pudieras rectificar con seguridad incluso las observaciones más complejas? Contador, imagina recibir nuevos clientes con plena confianza, sabiendo que puedes resolver cualquier observación sin improvisar. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Estás listo para dejar atrás la incertidumbre y convertirte en un contador independiente, experto en rectificatorias? ¿Te animas a dar el paso siguiente y transformar las observaciones del servicio en oportunidades para destacar profesionalmente? ¿Buscas un mentor que te enseñe con claridad y te acompañe en la práctica para dominar el proceso de rectificatorias y resolver observaciones con seguridad? Te presento mi curso Rectificatoria de Rentas Observadas. Exclusivo, atención, es exclusivo para contadores independientes que quieran enfrentar con seguridad las observaciones del formulario 22 y entregar un servicio profesional y libre de errores a tus clientes. ¿Qué aprenderás en este curso Rectificatoria de Rentas Observadas? Cómo detectar los errores más frecuentes en las declaraciones de renta. Analizaremos muchos códigos del servicio de observaciones. El proceso paso a paso para rectificar estas observaciones del servicio con los principales códigos, aunque no tengas experiencia. Haremos ejemplos prácticos y casos reales para aplicar todo lo aprendido y evitar errores. Hoy te enseñé solamente un ejemplo práctico, pero acá veremos muchos casos prácticos que te van a ayudar. Consejos claros y estrategias aplicadas de una contadora experta para facilitarte el proceso y que puedas rectificar todas las observaciones que tengas. ¿Qué incluye este curso? 4 módulos con clases grabadas con acceso permanente y de por vida. Identificar las observaciones, ruta para rectificar, estaremos analizando más de 14 códigos o más de 14 observaciones, errores que debes evitar y cómo asesorar a tus clientes. Esto es importante. Vamos a hacer este módulo especial. Te voy a enseñar cómo hacer un informe tributario, cómo enfrentar a tu primer cliente. Enfrentar a tu primer cliente es fundamental para poder ganar su confianza, con seguridad, con confianza. Te voy a enseñar también cómo puedes cobrar tus honorarios para que sean justos y correctos por el trabajo que tú desarrollas. Vas a tener una plataforma amigable, incluso desde tu celular, el material para tomar apuntes clase a clase y casos reales y plantillas para aplicarlas de inmediato. Adicionalmente, te entregaré 2 regalos que potenciarán tus resultados y no tendrás que pagar nada por esto. Son 2 bonos. El primer bono te entregaré todas las planillas contables en Excel con los recuadros del formulario 22, 14 de 3 y 14 de 8, más las declaraciones juradas, el formulario 29, para que tú puedas determinar tus rectificatorias, donde harás los cálculos contables y las rectificatorias de manera fácil y clara. Y el bono número 2, que es muy importante, un acceso exclusivo a mentoría directamente conmigo. Serás parte de una comunidad de WhatsApp VIP, donde te acompañaré respondiendo tus preguntas de rectificatorias durante 2 meses. Esto lo haré yo directamente. ¿Cuánto tendrás que pagar por aprender una metodología clara para rectificar observaciones de renta como un experto? Bueno, esto es una inversión. Tienes que tener claro que no es un gasto, es una inversión. Inicialmente está en 297,000 pesos, pero para ti en forma excepcional la hemos dejado en 197,000 pesos. Si lo pagas en cuotas, son 3 cuotas de aproximadamente 65,000 pesos. Esto va a estar disponible mañana, 13 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Ahora, te doy una garantía de pago. Si tú no estás conforme la primera semana con lo que ya te hemos entregado, te devolvemos tu dinero en forma completa.
Tendrás un pago seguro a través de los diferentes medios de pago y puedes utilizar tarjetas de débito o crédito. Quiero mostrarte unos testimonios de personas que ya se han capacitado conmigo, que es importante que tú lo puedas. Cuando tú tienes un montón de conocimiento y viene alguien y te los ordena y te puede dar una metodología para hacer las cosas, eso logró. Me ordenó los conocimientos que tenía, reforzó los que me faltaban y me permitió en un minuto determinado tener un esquema para enfrentar mejor cada uno de los clientes que yo tengo en los diferentes pasos que corresponden o a la renta o a la contabilidad mensual de cada uno de ellos. Normalmente hacía todo hasta el balance y le entregaba todo del balance para adelante a la persona con la que éramos socios y con la que trabajábamos juntos, y ella hacía los ajustes, hacía las declaraciones renta, hacía la base imponible, hacía todo eso. Pero cuando llegué a la señora Julia, me tocó que había una persona que tomó estos conocimientos y los bajó a una forma de detalladamente explicarte el porqué de cada una de las situaciones. No es hazlo así, sino que esto se hace así porque te va a lograr hacer esto, esto y esto. Entonces, generalmente cuando el cliente me preguntaba a mí, yo le daba una respuesta así como, sí, mira, estamos trabajando, la semana te doy una respuesta. Entonces, eso me dejaba muy, a mí mal, porque a mí me gusta, ojalá, tener una respuesta, y eso es lo que me permitió este tipo de cosas. Y recomendaría este curso, encontrarte con una contadora que primero se diga mentora de contadores, que no tenga ningún empacho en darte soluciones a cosas, a responderte preguntas, a darte un empujón. Creo que eso no lo encontráis en todas partes. También está el testimonio de Fernando. Quería capacitarme en el ámbito de la contabilidad de hoy en día. Cuando en un comienzo tomé un curso de lo que es balance y quedé bastante satisfecho, digamos, porque la forma de explicar de la señora Julia era fácil y entretenida y uno podía aprender con facilidad. La forma de llevar la contabilidad en sí no era tan difícil y ella la hacía fácil, porque como tiene conocimiento de lo mismo, le es fácil llegar a uno a entenderlo. A mí me sirvió mucho. Agradezco a la señora Julia porque ella lo que sabe lo enseña, que muy poca gente lo hace. Porque me siento más tranquilo, porque eso es lo que ella nos da, más tranquilidad al conocer y saber lo que uno está haciendo. Así que yo le recomiendo a la juventud especialmente, si tienen la posibilidad de inscribirse o poder tener este curso, que lo hagan. Bueno, nuestro curso rectificatoria para rentas observadas está disponible para ti. Mi mentoría y mi ayuda también disponibles al 100%. Tendrás acceso a clases grabadas 24/7, 4 módulos de estudio, material de apunte y los 2 bonos, las planillas contables que te las entregaré en Excel, y el segundo bono, la comunidad VIP para preguntas y respuestas. Ahora quiero responder algunas preguntas. Vamos a revisar el chat acá a ver qué es lo que me han consultado. Si opto por pago diferido y la renta está observada con el crédito, esta renta queda liberada en julio. ¿Cuándo cree el convenio de pago? ¿Cuándo se pague la totalidad del convenio? No, cuando sea pagado el total del convenio. El servicio no va a ser devolución de un impuesto de primera categoría que no esté pagado. Si el cliente hace un convenio, este convenio tiene que quedar completamente pagado y cuando esté pagado, recién se podría solicitar la liberación del formulario 22. Cuando un formulario 22 aparece observado, ¿qué es mejor, aconsejar, esperar o que el servicio llame por un mail o ir presencial? No, a ver, cuando aparece una declaración, un formulario 22 observado, tenemos que prepararnos para rectificar. El tema es cuándo. Por ejemplo, hoy en sí estamos revisando algunas declaraciones que están observadas, algunos formularios 22, y no aparece el código de observación, ahí el servicio está atrasado. ¿Qué debo esperar? Que aparezca el formulario y ya estamos en proceso de rectificatoria. Por lo tanto, no tienes que esperar a que el servicio te llame, hay que prepararse ya para hacer el trabajo. Observación 149, debo concurrir al servicio con toda la información del año. Correcto. Primero confirmar de que están todas las declaraciones juradas y formularios 22 anteriores aceptados y concurrir con lo del año. A mí me dijeron en servicio que se hacía petición administrativa a la observación 149. Mira, todas las observaciones pueden intentar rectificarse vía online. De lo contrario, tienen que hacer petición administrativa. ¿Cómo se puede rectificar una DJ 1879 cuando el trabajador no anuló su boleta honorario en tiempo porque la emitió por error?
pero no siguió el proceso de esta anulación que le está afectando a la empresa. La verdad es que no hay mucho que hacer acá porque el sistema en sí toma la boleta de honorarios y exige el pago si no se rectificó o si no se anuló dentro de los 3 meses correspondientes. Entonces, en este caso, lo único que yo te podría aconsejar es que intentes hacerlo vía petición administrativa, pero creo que no hay mucho resultado positivo en este caso. Control del beneficio del incentivo al ahorro. Bueno, el incentivo al ahorro es un beneficio para el 14D3, pero tiene su modo de cálculo, tiene su forma de cálculo, y esto ayuda a que el contribuyente pague menos impuestos, pero atención, ese valor que se rebaja de no pagar impuestos igual es un retiro sin crédito a futuro. Es como pan para hoy, hambre para mañana. Cómo el servicio cruza los arriendos declarados. Miren, aquí hay un tema bien específico porque el servicio siempre ha solicitado la DJ 1835 informando los retiros y estos arriendos deben ser informados por el contribuyente que paga el arriendo, es decir, como un acuse. ¿Ok? Pero también sucede desde el AT 2024, el servicio ha solicitado la información de los bienes raíces, es decir, incorporó en el formulario 22 de las personas naturales, los bienes raíces que tienen a favor y a través de esto también hacer, digamos, la incorporación en la base imponible y pagar global complementario por estos arriendos. Entonces existen las dos opciones, que el dueño los declare en su global complementario, pero la empresa, para que los pueda declarar, corresponde que haga la DJ 1835. ¿Puedo rectificar DJ y formulario 22 al mismo tiempo? La verdad es que el servicio generalmente no lo acepta porque primero acepta la DJ y tiene que pasar unos días para que haga el cruce con el formulario 22. Y como la información no va a aparecer, la DJ puede que modifique el formulario 22, no va a coincidir la información, tienen que esperar unos días. Por eso yo recomiendo aproximadamente unos 5 días hábiles, que le demos tiempo a que el sistema haga los cruces correspondientes. Ahora, dependiendo también la observación, puede que sea alguna observación sencilla, el servicio se los permita, pero es lo que yo he visto a través de la experiencia. Profesora, si el 14D3 pagó 12.5 en el AT 2025 y para el 26 pasa a régimen 14A, ese crédito, ¿con qué tasa se pasa a las rentas empresariales? No, obviamente con la tasa original de pago, 12,5. Es decir, hay que incorporar en el SAC el 12,5 y a partir del año siguiente se incorpora el total. Lo que pasa es que, miren, para los contadores que llevamos más tiempo, antiguamente existía el FUT, y el FUT teníamos que llevar un registro de cada año con su correspondiente tasa. ¿Ok? Hoy en día en las pymes o en el 14D3 consideramos el régimen anterior porque ahora viene solo un total de SAC, un total de renta empresarial y un total de SAC. En el caso de traspasar al 14A, obviamente que después vamos a pagar otro crédito superior, mucho mayor, entonces vamos a tener el total de rentas empresariales y vamos a tener el SAC como total. Entonces, al sumarlo, vamos a tener un total disponible de crédito y tienen que hacer el cálculo del factor como se los expliqué en el ejemplo anterior. Se mantiene el SAC, pero al momento del retiro tendrá tasa 27%. 27% es en el caso del 14A. La declaración jurada va a ir con el 27%, el socio va a recibir el 27%, pero a través de un código específico en el formulario 22 debe restituir un 35%, porque las empresas del 14A no pueden ocupar el 100% del crédito de impuesto de primera categoría como aplica para las pymes. Si un formulario 22 de una persona natural con régimen 14D3 fue aceptado y el servicio pagó la devolución, pero la DJ 1948 aparece observada, ¿qué procede a hacer? ¿Es urgente rectificar la declaración observada? Miren,
aquí siempre tenemos que tener claro, si hay algo observado es porque algo no está calzando en el servicio de impuestos internos. Ok, aquí el formulario 22 fue aceptada también la devolución, le llegó la devolución, pero la DJ está observada, hay que ver por qué. Entonces, esto debe ser solucionado. Según fiscalizadora, dice Catalina, para corregir esa observación hay que enviar petición administrativa con libro de caja y libro de ingresos y egresos, pero no me dio respuesta el porqué de la observación. A ver, miren, el 14/8 oficialmente aplica un libro de ingresos y egresos. El 14/3 es balance o contabilidad simplificada, que sería el libro de ingresos y egresos. Ahora, en mi caso particular, yo siempre hago balance, ¿ya? Y le envío el balance al fiscalizador. Si el fiscalizador me dice, no, ustedes 14/8 tiene que traerme el libro de ingresos y egresos, lo hago, ¿ok? Pero generalmente yo le hago balance al cliente porque si quiere optar a un crédito bancario o financiamiento bancario, no le van a aceptar el libro de ingresos y gastos. Ahora, acá dice que la fiscalizadora no dio respuesta del por qué la observación. Hay que revisar, buscar, como les dije, buscar todos los códigos de observación y analizarlos para ver qué fue lo que sucedió. Elizabeth, F154, subdeclaración de ingresos por arriendo. Ok, subdeclaración es que no se ingresaron todos los arriendos, o cuando hablamos subdeclaración de ingresos de ventas, es que no se han ingresado todos los ingresos correspondientes. En este caso es por arriendo. Claro, si tiene DFL2, hay que revisar cuántos DFL2 tiene antes de hacer la declaración de renta. En este caso hay que analizar en detalle cuál es el problema que tiene, por qué está observado. En el caso de las remuneraciones tiene todo su proceso. Hacemos el libro mensual, ¿cierto? Después, posterior a eso, tenemos que enviar a la ADT envía el servicio emite DJ y nosotros debemos cuadrar con nuestra contabilidad. 154, subdeclaración de arriendo, pero el cliente no arrienda. Bueno, si no arrienda, tienen que demostrar, obviamente, ante el servicio, ante una fiscalización. Y bueno, la última ya que vamos a responder, observación socio de 8, no aparece el PPM, siendo que está aceptada la DJ. Bueno, en el caso de un 14/8, deben tener claro de que el formulario 22 lleva solamente información, no lleva ni valores a favor de devolución ni valores a pago. El PPM se declara en la DJ 1947 y pasa directamente al socio. Y el socio aprovecha ese PPM como un crédito para pagar su global complementario. Por lo tanto, un 14/8, formulario 22, siempre va a ser saldo cero. ¿Ya? Hasta aquí vamos a quedar. Quiero agradecerles enormemente el haber sido partícipe de esta charla. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Quedo atenta al curso. La verdad es que va a estar muy, muy interesante y estaré yo como mentadora directamente trabajando para ustedes, ayudándoles en todas sus consultas. Muy agradecida. Que tengan buenas tardes.